Yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni profesional de la salud, simplemente soy alguien que tiene el diagnóstico y que se interesó en hablar abiertamente sobre eso. ¿Por qué fue que me interesé en esto? Una vez que me diagnosticaron, a medida que yo misma, que esto fue también de alguna forma medio autodidacta, me iba psicoeducando sobre qué es el trastorno bipolar, noté que hay un montonazo de mitos al respecto a nivel social. Lo noté mucho en una universidad en la que estaba cursando en ese momento, hablando con la gente. Y entre esos mitos, ¿cuáles aparecen? Que es más, cuando yo doy las charlas que doy para público general, casi siempre las empiezo diciendo, bueno, a ver, cuéntenme ustedes qué creen que es el trastorno bipolar. Y usualmente lo primero que sale es que es cambiar de personalidad de un momento a otro. Que estás llorando y a los 5 minutos te estás riendo. Esa es como la imagen más general que suele aparecer sobre esto. También he escuchado el de las personas bipolares son violentas. Ese además está bastante fomentado en muchas series o películas. Vieron de que a veces cuando una persona tiene conductas violentas, no, sí, es que es bipolar. Vieron que suele pasar mucho eso. Estaba viendo una vez una serie española que me encantó. Venía re bien, había un personaje que era violento. ¿Qué pasó? Trastorno bipolar. Pero cuando te sentís mejor por tomar la medicación, podés dejarla. Eso también es algo que lo he escuchado muchas veces. Y siempre me pregunto qué es lo que pasa ahí en cuanto a los profesionales, ¿no? En esto de hacer hincapié de que justamente en el trastorno bipolar la medicación es una de las patas más importantes del tratamiento. Y dejarla te va a traer un problemón gigante. Pero pasa mucho esto, que las personas con trastorno bipolar tienden a dejar la medicación. Ir al psicólogo es para locos, ese lo han escuchado más de una vez. Y también he escuchado a la gente depresiva le gusta estar así. Esta presentación la actualicé anoche. La verdad es que ya lo he escuchado de varias personas y no está para nada bueno ese concepto. Entonces, bueno, como les decía, noté esto y empecé con lo de dar charlas. ¿Y qué es lo que digo en estas charlas? Primero explico qué es el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Un desbalance de los mecanismos que regulan el estado del ánimo que va a producir que la persona que lo tiene pase de episodios de depresión, que la depresión es todo un conjunto de síntomas, no es tristeza y nada más, a episodios de manía o hipomanía, depende del tipo de trastorno bipolar, que es otro conjunto de síntomas, y estos episodios suelen durar de semanas a meses, no de un minuto para otro como se suele pensar. Intervienen factores genéticos y ambientales en esto. Una persona puede tener la predisposición a desarrollar el trastorno, los síntomas, y que alguna situación estresante o traumática sea lo que los dispara. A mí personalmente, con todo lo que sé ahora, pude identificar que los síntomas me comenzaron cuando yo tenía 17 años, estaba en el último año del secundario, se me juntaron un montón de cosas que me generaron una crisis de estrés, que en su momento una gastroenteróloga fue la que dijo, esta chica tiene un estrés gigantesco porque me había empezado a caer mal todo lo que comía, hasta una manzana me caía mal, y ella me dijo, no, esta chica lo que tiene es una crisis de estrés. Y la cuestión es que a partir de ahí, y luego les voy a contar cómo a través de la fotografía me quedó ese registro de cómo comenzaron unos síntomas, primero de depresión leve, después fue hipomanía, después de nuevo depresión y así con el tiempo. No tiene cura, por el momento al menos, pero sí tiene tratamiento y si se llega al tratamiento correcto, que a veces es un camino difícil, pero si se logra llegar, la persona puede vivir la vida que quiera vivir. Siempre hay veces que hay gente que dice vivir una vida normal, que es la normalidad, ¿no? Pero por eso yo siempre digo vivir la vida que uno quiere vivir. El promedio de diagnóstico es de 7 a 10 años, usualmente el tiempo que se tarda en diagnosticar. Y bueno, ya dije que existen distintos tipos de trastorno bipolar. Después paso a hablar de los síntomas, que acá siempre me gusta hacer una aclaración importante, porque una vez estaba dando una de mis charlas y me acuerdo que empecé a decir la listita y había unas chicas en el fondo riéndose, diciendo, ay boluda, soy yo. Como si fuera súper lindo, re cool esto. Y por eso yo siempre aclaro, todo lo que ven acá, a alguien alguna vez le pasó. ¿A quién no tuvo insomnio alguna vez? ¿Quién no tuvo pensamientos negativos? ¿Quién no tuvo la cabeza aceleradísima? El tema es que lo que hace a que este conjunto sea el trastorno bipolar son que se presenten varios de estos síntomas, por supuesto, y justamente su duración en el tiempo y cómo te terminan deteriorando la calidad de vida si no se llega al tratamiento indicado.
En cuanto a la depresión y la manía, bueno, si la mayoría de acá son psicólogos, ya esto lo deben conocer, pero sí les puedo contar un poquito más fuera del título que se sienten algunos de estos. Pensamientos negativos, insomnio o dormir mucho. Cuando pasaba por depresión he llegado a estar tantas horas en la cama que terminaba con un dolor de espalda, que ya de por sí, además tengo la columna torcida, después les voy a mostrar algo sobre eso. Terminaba con un dolor fuertísimo. La fatiga. Si alguien me pregunta cuál síntoma, obvio, no se extraña ningún síntoma de la depresión, más vale, pero si tengo que elegir algunos específicos, la fatiga es uno de los que menos extraño, porque no hay nada más horrible que querer hacer cosas y que el cuerpo no te dé la energía básica para funcionar. Yo recuerdo estar, por ejemplo, dando clase, me acuerdo a uno de mis primeros alumnos, él estaba tal vez ahí en la compu trabajando con Photoshop y yo estaba así cabeceando. ¿Pero por qué era? ¿Porque me estaba aburriendo? No, era porque realmente no tenía energía. Por más que hubiera dormido tal vez las 8 horas que hay que dormir y todo, pero se siente horrible querer hacer cosas y que el cuerpo no te lo permita. Descuido de la higiene, siempre también aclaro. A veces alguien dice, oh, esta persona es re mugrienta. Cuando alguien está pasando por depresión, de nuevo lo que les decía, la fatiga. El cuerpo no te está dando la energía básica para funcionar. Falta de motivación, pérdida de fuerza de voluntad. Esta es otra cosa que hago mucho hincapié. Más de una vez en las redes he leído muy livianamente esto de, bueno, ¿querés salir de la depresión? Levántate de la cama, hacé la cama y salí a caminar y ya está, vas a estar bien. Uno de los grandes problemas y justamente lo que hace que la depresión sea el problema que es que la depresión te quita la fuerza de voluntad. La persona que está pasando por depresión no quiere estar mal, no le gusta estar mal. Pero la voluntad no está. A ver cómo lo explico de otra forma. Bueno, sí, eso. No es solamente diciendo, listo, quiero estar bien, que se pasa. Baja autoestima, apatía. La apatía también es otro de los síntomas que para mí son de los peores, porque cuando dejas de verle sentido a lo que haces, a vivir, a todo, es espantoso. Honestamente es espantoso. A mí me pasaba que tal vez en esa época yo igualmente seguía trabajando, trabajando como fotógrafa, también teniendo mi obra artística, y tal vez me pasaba algo bueno para mi carrera y yo no sentía nada. Era, no sé, me acuerdo una vez me habían hecho una nota por primera vez en un diario y yo sabía, che, esto tenía que estar contenta. Nada. Y era doloroso saber esto. Bueno, el tema de las ideas suicidas, los intentos suicidas. Yo no llegué a intento, pero sí a ideación. Y que fue recién ahí cuando me digné a buscar ayuda, porque tuve una semana muy puntual en la cual empecé a planear, porque justamente lo que yo estaba sufriendo era tan insoportable que la única forma en ese punto que veía para parar de sufrir era no existir más. Que acá también este es otro de los mitos que dicen que las personas que se suicidan son egoístas, que no piensan en su entorno. Y en realidad la persona que tiene estas ideas, que lo intenta o que lo logra, no es que quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y en esta semana, en un momento, mientras yo estaba en mi cabeza planeando, bueno, a ver qué cosas tengo que dejar listas, organizadas, en un momento me puse a pensar qué hago con mis mascotas. Yo tengo 3 perros, una gata, en ese momento fruto de la hipomanía, también tenía conejos y hámsters, todo un zoológico. Y por un momento, pensar que no iba a saber qué iba a hacer de ellos, me dolió más que todo lo otro que estaba sintiendo. Fue como que fue algo que me resultó un ancla, algo que me hizo como racionalizar lo que me estaba pasando y me hizo pensar, che, para, ¿qué estoy pensando? Y me acuerdo que en ese momento se lo conté, recién ahí, todo esto que estaba sintiendo a quien era mi pareja en ese momento, y él me dijo, ¿por qué no vas a un psiquiatra? Yo ya iba a psicóloga, hacía bastante, pero la psicóloga alguna vez me había hablado de distimia, nada, ninguna otra cosa. Y yo, claro, al psiquiatra no quería ir, porque qué idea tenía en la cabeza, que si vas a un psiquiatra terminas hecho una zombie. ¿Quién va a querer ir al psiquiatra siendo ese el imaginario, ¿no? Que todavía persiste? Pero ya no aguantaba más y terminé yendo. Y bueno, después la historia de cómo llegué al diagnóstico y todo se los puedo contar más tranqui abajo en la muestra.
lado, la manía. Acá, claro, yo tengo trastorno bipolar tipo 2, así que a manía nunca llegué, pero bueno, la explico para quienes no, cuando doy estas charlas para quienes no lo saben, es todo lo contrario de la depresión, exceso de energía, insomnio, podés dormir 3 horas y vas a sentir que estás bárbaro y que puedes hacer de todo, pensamiento acelerado, imagínense, porque sé que acá todas las personas tuvieron alguna vez el pensamiento acelerado, pero multiplíquenlo por 5. Hay un meme muy bueno que es que como si fuera la hipomanía se siente como tener el navegador abierto, un montón de pestañas, una que tiene sonido no sabes cuál es, otra que se trabó, varias. Ese meme es muy bueno, lo tendría que agregar a las presentaciones. Mucha productividad. Eso también es una de las cosas que hace que se dificulte tanto diagnosticar el trastorno bipolar, porque se confunde. A ver, a esta sociedad le encanta la gente productiva, lo vimos sobre todo en la pandemia, con este mandato constante de, aunque estés encerrado en tu casa en pijama, no importa, haz esto, esto y aquello para que no pares de producir. Entonces, claro, una persona que está pasando por manía o hipomanía súper productiva, ¿quién va a ver un problema en eso? Verborragia, falta de concentración, aumento en la autoestima, incluso delirio de grandeza. Me acuerdo que en la época que yo pasaba por hipomanía, empezaba y dejaba actividades que cada vez que las empezaba sentía que me iba a dedicar a eso por el resto de mi vida. Ya iba a la segunda clase con todos los elementos comprados para al mes, con suerte, dejarla. Y me pasó que quise ir a clases de piano. Y no les jodo, yo genuinamente creía que en un mes iba a estar en una banda. O sea, realmente estaba muy convencida de eso. Porque cuando estás pasando por hipomanía, perdés la capacidad de reflexionar sobre muchas cosas. Obviamente al mes, ¿estuve en una banda? No, el piano quedó juntando polvo. Y qué diferente que es de ahora, ¿no? De estar estable, porque este año, en un momento yo me planteé, quiero tener un hobby, porque por mucho tiempo no tuve un hobby, quería tener uno que no estuviera directamente relacionado a la imagen, y empecé clases de guitarra. Pero sé muy bien que en un mes no voy a estar en una banda, es más, ni me interesa estar en una banda. Es muy distinto cómo se siente. Bueno, pérdida de la conexión con la realidad en cuanto a la manía, comportamientos riesgosos, entre otros. Y ahora, ¿cuál es la importancia del tema del diagnóstico? Porque yo acá también tengo una postura respecto al tema del diagnóstico, que hay muchísimo debate a veces sobre esto. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico siempre y cuando esté bien dado, obviamente? Primero que nada, cada vez que me dicen el diagnóstico es una etiqueta, a mí me parece terrible, porque he escuchado 1000 veces esto, del diagnóstico en etiqueta que encasilla. ¿Cuál es la cuestión? El diagnóstico en realidad para la persona es la primera herramienta que tiene para acceder a un montón de cosas. ¿A qué cosas? Por ejemplo, al lenguaje específico. No es lo mismo que yo vaya a mi psicóloga y le diga estuve mal. A que le diga creo que puede estar entrando en un episodio de depresión. Tuve tales síntomas. Es muy diferente. También para uno mismo entenderlo. Da una perspectiva de tratamiento. No es lo mismo no saber qué esperar. Yo, por ejemplo, sé que por más que haga bien mi tratamiento y todo, alguna vez podría pasarme que tenga una recaída. ¿Y qué es lo que me permite saber eso? Fuera de que obviamente me genera un miedo, que es un miedo chiquitito, ahí no me invade, pero está. Pero justamente yo sabiendo eso, yo puedo a mi entorno explicarle, che, si me llega a pasar esto, ustedes hagan esto. Esto me va a ayudar. Tal vez a mí en el momento, si yo voy a volver a caer en depresión alguna vez, tal vez no me salga a verbalizarlo de la misma forma que tal vez les puedo hablar ahora, pero ya tal vez puedo preparar a mi entorno, hacer un plan de acción, y eso es súper, súper importante. Y si no hay un diagnóstico correcto, no sabes para qué lado disparar. También te abre las puertas a la comunidad, las puertas a poder hablar con personas que viven lo mismo que vos, porque no es lo mismo hablar de esto en algunas cuestiones con alguien que nunca pasó por alguna problemática de salud mental que con alguien que sí. Y después también porque es muy importante en el trastorno bipolar distinguir la personalidad de los síntomas. A mí jamás me van a escuchar decir soy bipolar. Es más, hasta en cierto punto me ofendería si alguien dice Maga es bipolar. ¿Por qué? Porque los síntomas, haciendo yo el tratamiento, no me definen. Yo soy fotógrafa, soy artista. Esas sí son cosas que elijo que me definan. Pero yo tengo trastorno bipolar. Sí, obvio, se lo va a relacionar mucho a mí porque soy muy vocal sobre esto y me dedico a esto. Pero no es lo que me defina como persona. Entonces siempre hago mucho hincapié
en la importancia de esto y que también en su momento, cuando inicié el tratamiento, hacer esta diferenciación para mí fue clave. Porque claro, cuando me diagnosticaron, lo primero que me pasó fue que yo creía que yo era esa persona que había descubierto que lo que le pasaba eran síntomas de hipomanía. Yo creía que era esa persona ultra creativa, que se le ocurrían 1000 ideas a la vez, con una energía desorbitante, que se me ocurría un proyecto hoy y lo publicaba mañana. Y me dio miedo perder todo eso ante las perspectivas de hacer un tratamiento. Pero ahí justamente cuando entendí todo esto, de que tengo trastorno bipolar, los síntomas no me definen, me pude reencontrar con, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Y, por ejemplo, me di cuenta que la creatividad la sigo teniendo, solamente que más ordenada, puedo reflexionar mucho mejor, los proyectos, se me siguen ocurriendo muchas ideas y hago muchos proyectos, de hecho, pero ya no tengo ese impulso de querer hacer todo ya. Entonces esas son cosas que el entender esto me ha ayudado mucho. Ahora, ¿qué tiene que ver la fotografía? Que, bueno, esta parece más para un congreso de traumatología, pero la tengo acá en uno de salud mental. ¿Qué tiene que ver la fotografía y esto que hago? Siempre me gusta mostrar esa foto porque en el 2012 yo estaba haciendo un proyecto para el cual sacaba una foto por día durante un año. En un momento hice esta imagen fusionando una foto mía de espalda con una radiografía real mía, así tengo la columna de torcida. El Camino de Compostela, dijo una vez una radióloga. ¿Y qué es lo que pasó con esa foto? Cuando yo tenía 12 años, a mí me diagnosticaron escoliosis, lo cual para mí fue una experiencia sumamente traumática porque había empezado en una escuela nueva, era súper tímida, tuve que hacer un corset ortopédico que iba de acá a acá, y me daba un miedo que me hicieran bullying, que encima en esa época no se usaba la palabra bullying, pero le tenía miedo a eso, me empecé a vestir con ropa, entre comillas, de varón, ropa grande, así como para que no se me notara, me afectó muchísimo la autoestima, realmente me tuvo muy mal todo eso. Y ya después, muchos años después, cuando hice esta foto y escribí un texto, que me acuerdo lo publiqué en Facebook, contando lo que me había pasado, fue la primera vez que recibí este tipo de mensajes de, ay, pensé que me había pasado a mí sola, me siento más acompañada, gracias por contármelo. Y eso es lo que produjo que, en un principio, sin querer, sin ser muy consciente de eso, empezara a través de las fotos y de la escritura también, no me considero escritora, pero va de la mano con esto, empezar a hablar de cosas muy personales, de cuestiones de autoestima, de sexualidad, de un montón de temas. Entonces, cuando me diagnostican trastorno bipolar, no tardé tanto en contarlo, porque ya estaba habituada a hacerlo. Y eso es lo que me llevó a esto de dar las diversas charlas que he dado ya para muchos tipos de públicos, tanto público general como también he podido hablar para estudiantes de psicología, que esas son las charlas que más disfruto, porque con los estudiantes de psicología me puedo explayar en temas que tal vez con el público general no, porque tampoco quiero sobrecargarlos de información, o a veces les llevo mi psicodiagnóstico para que lo analicen. Todo eso la verdad me encanta. He dado muchas charlas en colegios secundarios. Es tremendo cómo los adolescentes quieren hablar de salud mental. Es más, en una de las charlas que di me reimpactó que una chica dijo, estamos podridos de que nos hablen de grooming, queremos hablar de salud mental. Fue para mí muy, muy fuerte que dijera eso. Pero bueno, esa es como la relación de la fotografía con las charlas. Y acá quería hablar el tema de por qué la voz de quienes somos las personas diagnosticadas, los pacientes, los usuarios, es valiosa. He tenido bastante síndrome del impostor con esto igual en su momento, pero lo he podido dentro de todo superar. Por un lado, porque disminuye esta sensación de esto me pasa a mí solo. Cuando vos lees o ves a una persona que vive lo mismo que vos y que no es un médico explicándotelo de forma seca, sentís una compañía, sentís el no sentirte que sos la única persona a la que le pasa es súper importante, es muy sanador. A mí me pasó en su momento con tema, yo tuve HPV, el de bajo riesgo, y cuando me lo diagnosticaron, que además fue todo de una forma muy tosca, la verdad, yo tuve una cantidad de sentimientos espantosos cuando pasó eso. Y me acuerdo que, claro, llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar información, porque soy muy autodidacta con todo lo que me pasa, obviamente iba a hacer eso. ¿Y cuál fue la cuestión? Lo único que encontré fue, 8 de cada 10 personas tuvieron o van a tener HPV. Y era como, ok, bueno, ¿dónde está esa gente? No, ¿dónde están? No conozco a nadie que lo tenga. Pensaba que no conocía a nadie.
Em, y me pasó que me sentí sola. Me sentí sola, sentí que no lo podía hablar con nadie. Y eso que me dedico muy vocalmente a hablar de cosas personales, eso me dio vergüenza. Pero ¿qué es lo que pasó? Terminé encontrando una charla TED de una chica que dio una charla sobre el herpes, que bueno, no es lo mismo, pero está por ahí. Y ella lo contó en primera persona, cómo lo hablaba, cómo lo naturalizó, lo común que es, todo. Recién ahí me sentí acompañada, cuando escuché a alguien que estaba viviendo lo mismo, porque la estadística no me calmó nada. El numerito, 8 de cada 10 personas, no me servía para absolutamente nada. Por eso la importancia de esto que digo. Después el tema de la explicación con lenguaje cotidiano. Cuando yo doy las charlas sé que llegan a la gente porque no te lo voy a explicar de una forma ultra técnica. Es importante bajar el lenguaje, los conceptos, ¿no? A tierra. Y eso es algo que tal vez un paciente puede hacer de otra forma, porque también justamente les puedo explicar, como hice hace un ratito, ciertas cosas de cómo se sienten, ¿no? Decirles la lista seca de síntomas. Que eso se encuentra en cualquier libro. Y quitar también el tema del estigma de hablar de salud mental. Porque algo que considero, igual esto es para agarrar con pinzas y es para analizarlo más en profundidad, pero a mí, por ejemplo, me han preguntado alguna vez, che, ¿te has sentido discriminada? Y yo personalmente, no, que me haya enterado al menos. ¿Pero por qué? ¿Y a qué lo adjudico? A que yo hablo de esto como si les contara que fui ayer al supermercado. Si yo misma les contara esto con miedo, con vergüenza, preocupada de que fueran a pensar, la otra persona también se lo va a tomar de una forma así. Entonces, por eso es tan importante el tema de naturalizar hablar de esto, de poder decir, tengo ansiedad, tengo trastorno bipolar o lo que fuera. Porque, a ver, si alguien ahora dice tengo diabetes, ¿a alguien se le mueve un pelo? No. Con esto tendría que ser lo mismo. Y bueno, ¿qué es lo que busco dando las charlas y creando el contenido que hago? Las siguientes cosas. Por un lado, fomento el buscar ayuda a tiempo. Que cuando alguien tiene una duda, se está sintiendo mal, no espere hasta sentirse en el pozo completo para recién ahí buscar ayuda. Que si uno tiene una duda, es genuina y vas y consultás. Eso es importantísimo. Y ahí es cuando entra el rol de los profesionales, ¿no? De poder guiar bien, de poder escuchar, de poder diagnosticar en el caso de ser necesario, de alojar esas dudas. Em, para esto, buscar la ayuda a tiempo y justamente este, poder, sí, buscar ayuda a tiempo. Después desmitificar la psicología y la psiquiatría, porque bueno, bien saben ustedes, sigue estando esta idea de que la psiquiatra es para locos, el psiquiatra sobre todo, o sea, el psicólogo también, pero el psiquiatra peor, estas ideas. Entonces desmitificar eso, que se entienda de que estos son cuestiones de salud y que así como se cuida la salud física, hay que cuidar la salud mental. Que los familiares comprendan mejor, que tal vez hay veces que me ha pasado que me han dicho que leyéndome han podido entender mejor lo que estaba viviendo un familiar o amigo o lo que fuera que estaba diagnosticado. Que profesionales humanicen la situación, porque a veces ocurre que hay profesionales que pareciera que se olvidan que están trabajando con una persona con todas sus complejidades. Y es muy feo a veces ir a un turno y sentir que te atienden 20 minutos y te despachan. Eso está bueno para repensar. Y bueno, reflexionar sobre el tema de salud mental, que siempre en las charlas que doy en general siempre se arma mucha reflexión, mucho espacio, espacios muy lindos, la verdad. Bien, respecto, haga un comentario. Abajo, en el container azul, estoy exponiendo un proyecto fotográfico que se llama Síntoma, que es una recopilación de fotografías que hice más que nada pre-diagnóstico, porque esto de sacar una foto por día durante un año lo hice varias veces, no todas seguidas, pero, o sea, sí, una foto por día durante un año, pero tal vez me tomaba un año de descanso entre un proyecto y el otro. Entonces me quedó sin querer un diario visual de muchas cosas que fui viviendo. Y ya teniendo el diagnóstico en mano, pude resignificar muchísimas de esas fotos, porque yo podía verlas de nuevo y entender por qué hice algunas fotos en su momento. La verdad que fue un proceso para mí bastante fuerte darme cuenta de algunas cosas, de que algunas fotos que yo creía que eran un comodín, que me tiraba una almohada entre los pastos y me sacaba una foto como durmiendo, yo creía que eran mi comodín para cuando no se me ocurrían ideas. Y en realidad no, era que estaba fatigadísima y que lo único y lo más fácil que podía hacer era tirar una almohada entre las plantas y sacar una foto. Porque lo de cumplir una foto con una foto por día durante un año, lo cumplí. La fotografía, y ahí digo el arte en general, hay veces que logra sacarte, aunque sea por unos minutitos, de todo lo feo que estás sintiendo. Por eso el arte es tan importante en cuanto a lo que es salud mental.
Y bueno, el proyecto pueden verlo ahí. El proyecto consta de 30 fotos más o menos. Abajo hay expuestas 16 con sus respectivos textos. Así que si después quieren pasar a verlo, yo voy a estar dando vueltas por ahí por el container, también si alguien quiere conversar. Em, y bueno, acá, si si tienen alguna pregunta breve, todavía unos minutitos creo que tenemos, pueden hacerla. Y si no, pueden venir a hablar conmigo ahí en la muestra. No sé si hay alguna pregunta. Ahí, sí. Tengo una duda, con el tema de que hablabas que tenía factores genéticos y, por ejemplo, vos, es como, se puede hacer como consumo, mi duda, a ver, gira en torno al consumo de los hongos psicodélicos, porque sé que hay muchas terapias que lo están como empezando a implementar, bueno, más que nada el acompañamiento, porque en realidad no está regulado, pero ¿cómo es en el trastorno bipolar? Es decir, ¿se puede consumir, modifica de alguna forma de síntomas o está contraindicado? Porque Bien, es una predisposición que no tenga. claro. Acá me están preguntando sobre el tema de los hongos psicodélicos. No tengo ni idea. Sobre eso, la verdad que me tengo que actualizar porque no sé. Sí sé que lo que no conviene para nada para el trastorno bipolar, y espero que nadie me pelee con esta, es el psicoanálisis. No, esto lo digo en serio porque no saben, yo estoy podrida de escuchar historias de personas diagnosticadas que pasaron 10 años haciendo terapia psicoanalítica, sufriendo muchísimo, cuando con la terapia cognitivo-conductual realmente podés generar muchísimas herramientas para manejar el estrés y para descubrir cuáles son tus detonantes. Ahí es cuando me parece que tiene que haber una cuestión, esto lo digo para los psicoanalistas, de una cuestión de humildad o de ética. De, che, te viene alguien que te dijo, me diagnosticaron trastorno bipolar, o lo ves de alguna forma, derivar. Eso siempre lo digo porque realmente a mí me duele muchísimo la cantidad de historias que escuché de eso. No digo que nunca pueda hacer psicoanálisis, tampoco quiero caer en esa, pero al principio, aunque sea, la persona con trastorno bipolar necesita herramientas, cosas para hacer, descubrir tus detonantes, descubrir cómo manejar el estrés. Que si una situación te genera muchísimo estrés y la puedes apartar de tu vida, buenísimo, pero si hay una que no podés apartar de tu vida, junto a terapia, poder aprender a sobrellevarla. Pues realmente esto se pierde mucho tiempo. Como decía ayer Fabián, ¿no? Esta cuestión del tiempo. Fabián era, ¿no? Pues yo los nombres todavía, algunos me falta aprenderlos. Es muchísimo tiempo perdido. Em, entonces, bueno, por esto la importancia, ¿no? Del diagnóstico correcto y de llegar al tratamiento indicado. También, sí, porque también hay deterioro cognitivo cuantos más episodios pasan. Eso también, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí, sí. Pregunta, con la característica de la escoliosis, tengo escoliosis torpedado 12, me estoy especializando en psicología de escoliosis con Lindipo. Bien. Vos tenés dolores, tenés un fisioterapeuta. Ok. Bien, acá están hablando de psicología de la escoliosis. Me encantó. No, personalmente sí, no, tuve una protrusión en una vértebra. Eso sí, que yo creía que tal vez era dolor por la escoliosis, pero no, era eso otro, que con kinesiólogo ahí se pasó. Sí me pasó, tal vez estoy mucho parada o levanto peso de alguna forma, ahí sí siento dolor, pero hasta ahí al menos. Sí tuve épocas en las que tal vez me dolía muchísimo más, pero no, no tanto. En ese sentido, no tanto en mi caso. ¿Ahí? Mira, yo sinceramente de unos minutitos más tarde, quizás algo de esto hiciste referencia, pero ya que vos estás acá, testimonio desde lo vivencial, yo quería preguntar que desde lo personal, si te sentiste acompañada en una red de apoyo fuera del ámbito profesional. Hablo de esta red de apoyo, familia, amigos, ¿cómo fue digamos, tu condición en este proceso? Bien, Con eso, ok. que también viste eso la red familiar, Bien. porque a veces es complejo el tema de la familia, de acompañar y de entender lo que uno está viviendo, que a veces hacen terapia familiar, o sea, para poder acompañar en lo que uno vivencia. Claro. Entonces, no sé cómo lo... Bien, acá me están preguntando, y esta ya es la última, de la red de apoyo. Personalmente me acuerdo de, por ejemplo, cuando obtuve el diagnóstico, mi viejo sintió alivio.
de, bueno, acá pasa algo, porque él, por ejemplo, me acuerdo de que esto yo es algo que le dije, che, no estuvo bien, lo entiendo, pero no estuvo bien. En un momento él estaba muy preocupado y fue a hablar con mi psicóloga a espaldas mía. La psicóloga no es que le dijo nada más que, no, tranqui, algo así, pero sí ahí pasó que se quebró la confianza que yo tenía con mi psicóloga en ese momento. Pero tener el diagnóstico a él le dio alivio. La cuestión fue, sí, al podérselos explicar, es un poco más sencillo. Igual siento que tuve mucho más apoyo de quien era mi pareja de ese momento. Realmente me bancó muchísimo en todo el proceso. De hecho, es más, hay una conversación que tengo que todavía tengo las capturas, pero esto fue a raíz de una medicación que estaba dejando, que tuve, por ejemplo, un ataque de pánico, quedó todo registrado en los mensajes y él ahí bancándola, la verdad que re bien. Entonces, sí confío en mi hermana también. Mi hermana, yo ya le he podido decir, che, si me ves de esta manera, hace esto o no hagas aquello, y ella lo entiende a la perfección. Pero justamente todo esto vino al tener información. Ahí fue como la clave. Así que bien. ¿Hay tiempo para una pregunta más o una más? Ahí. Tengo esta consulta de un día que te llevó más o menos entre 7 y 10 años tener gobierno. Sí. ¿Esto fue porque no da con los profesionales o porque empezás con los síntomas y hay de tiempo hasta que junten a otros poderte... Bien. A mí los síntomas, yo les decía, me comenzaron cuando tenía 17 años, que eso fue en el 2011. Y primero empezó como una depresión leve, que yo lo que creía en ese momento, lo que me decía a mí misma es, bueno, soy una persona medio melancólica. Como que yo misma me lo explicaba el malestar que estaba sintiendo de esa forma, me acuerdo. Después de la hipomanía, me sentía bárbara, obviamente, es como, esta soy yo, entonces jamás iba a pensar buscar ayuda, ¿para qué? ¿No? Y después fue, primero en el 2016, que fue cuando tuve esta ideación suicida, ahí fui con un psiquiatra por primera vez, que me diagnosticó ciclotimia, y me acuerdo que me medicó con un estabilizador de ánimo y un antidepresivo. ¿Cuál fue la cuestión? Ahí alguna falta de seguimiento hubo porque en un momento no recuerdo por qué el estabilizador yo lo dejé y me quedé solo con el antidepresivo. Y vos a una persona con trastorno bipolar le das solo un antidepresivo y terminás allá arriba, o en mi caso ciclado rápido. El ánimo realmente me miraba en el mismo día. Se había vuelto insostenible vivir directamente. Además, con ese profesional me pasaba que era muy difícil de encontrar. Me acuerdo que un fin de semana me quedé sin las recetas, me quedé sin la medicación y tuve síndrome de abstinencia. Fue espantoso. Es más, no me lo voy a olvidar nunca más porque estaba haciendo en ese momento en Bahía Blanca la muestra más importante que había hecho hasta ese momento y no pude estar el día que más gente fue porque no podía ni levantarme la cama ni tolerar la luz. Me sentía una zombie, fue espantosísimo. Y cuando se lo conté un poco me lo minimizó, cuando le conté lo que me había pasado. No, hasta que te ajustás a la medicación, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, eventualmente terminó pasando que de nuevo, un día no estaba encontrando a este profesional y me empecé a desesperar porque yo ya sabía lo que se me venía encima si no tenía la medicación. Y esa fue la primera vez que me mostré mal frente a mi viejo. Que me acuerdo todavía clarita la escena de él estando en el pasillo de casa por irse a dormir y yo diciéndole, sintiéndome una zombie, diciéndole, che, va, me voy a quedar sin la medicación, me va a pasar esto. Vos una vez fuiste a un psiquiatra, ¿no puedes conseguir que me haga la receta? Que yo no sabía, además que un clínico me la podría haber hecho, no tenía esa información. Y él me consiguió un entreturno con el psiquiatra que fui el día siguiente, que acá me quedó una anécdota. Yo siempre digo que en realidad me diagnosticó mi primer alumno, porque antes de ese turno yo tuve a quien fue mi primer alumno, un hombre mayor que le di clase durante 4 años, y como había confianza, le conté un poco lo que venía pasando y él me dice, con tonada española, porque es de España, esto que me dices me suena a trastorno bipolar, porque él tenía una compañera de trabajo cuando él era docente que tenía trastorno bipolar y a veces tal vez se descompensaba, se internaba, pero después volvía a trabajar. Y yo me acuerdo que dije, nada, trastorno bipolar, no creo. Y a la tarde, cuando voy a este otro psiquiatra, que no es que solamente me hizo la receta, sino que me empezó a atender, me hizo preguntas. Y me empezó a completar las respuestas. ¿Vieron cuando le empiezan a contar algo a alguien y se las completa y es como, sí, es eso? Y ahí él dijo que pensaba que podía tener trastorno bipolar tipo 2, me mandó a hacerme un psicodiagnóstico. Pero claro, lo otro que me pasó fue que al principio fue un shock el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque la única imagen que yo tenía en mi cabeza sobre qué era el trastorno bipolar, ¿han visto la serie ER Emergencias? Ay, qué bueno. Cuando de las charlas secundarias se quedan todos callados.
Bueno, en esa serie, no sé si se acuerdan, que había un personaje secundario, la madre de la enfermera que se hace médica, que tenía trastorno bipolar. Y claro, ¿qué te mostraban? Que era un desastre. Entonces, lo primero que te dicen, trastorno bipolar, y vos decís, no, pero ahí entra la importancia de la psicoeducación, porque apenas me puse a leer y entender qué es verdaderamente el trastorno bipolar, me di cuenta que esa no era una buena representación. Y ahí, bueno, empezó todo el camino que llegó hasta ahora. Así que bueno, me extendí un poco más tarde de lo que tenía. Muchas gracias.